Para proceder a diseñar el alternador, tenemos que referirnos al dínamo. Tenemos que utilizar el dínamo porque las partes componentes son las mismas. Las mismas. Es decir, hay un inductor, en este caso es un imán permanente, podría ser un inductor de electroimanes, y el inducido es una bobina. ¿Dónde está el asunto? ¿Dónde está la clave para que este dínamo se convierta en alternador? La clave está en el inducido, en el diseño del inducido. Tomó muchos años. Hombres de iniciativa, hombres de imaginación increíble, se dieron cuenta que la clave de esto estaba en el conmutador, en el diseño del conmutador y de las bobinas. Y ahí consiguieron crear primero lo que acabamos de ver, el dínamo. Y luego vamos a desmontar este dínamo para armar el alternador. Ahí pueden ver la característica de la luz de una lámpara encendida con un dínamo es que la luz permanece siempre encendida y no tiende a prender y apagar, La luz generada por una fuente de corriente directa o continua se mantiene siempre iluminada, sea lento, bajo o sea más fuerte, pero no tiende a prender y apagar, porque ese es un caso que veremos después. Miren, ahí tenemos nuestra planta eléctrica. Tenemos nuestra planta eléctrica. Y así funcionaron las primeras dínamos como plantas eléctricas, especialmente en Norteamérica con el gran inventor Thomas Alva Edison, que alumbró creo que 15 o 20 ciudades de Estados Unidos utilizando dínamo. Era la primera fuente de corriente eléctrica obtenida fuera de las pilas eléctricas. Este es un generador de corriente directa. ¿Qué hacemos para construir el alternador? Simplemente vamos a reemplazar un componente. ¿Cuál es? El inducido. Aquí les presento a este inducido. Ya vamos a ver la diferencia con el inducido que tiene el dínamo. Vamos a desmontarlo. Muy fácil, es un aparato didáctico. Estoy eliminando, sacando las escobillas. Y queda al descubierto el corazón del dínamo, digamos, el inducido. Este es el inducido. Ya lo presentamos anteriormente. Miren la forma de este. Este se llama inducido de tambor por la forma. Miren esas bobinas, miren ese colector, 4 terminales, y está diseñado de tal manera que haya una conmutación al salir la corriente eléctrica, y esa conmutación hace que la corriente gire en una sola dirección. Este es el inducido de un dínamo, generador de corriente continua o directa. Y ahora se nos presenta este otro elemento, vean, este otro inducido. Bobinas ubicadas de diferente manera. Miren, este conmutador o colector, como también se lo llama, tiene otra forma. Tiene unos anillos. En un anillo viene un terminal de una bobina, en otro anillo viene un terminal de otra bobina. Miren ustedes el ingenio de los fabricantes, aquellos que crearon este aparato. Y vamos a armarlo, como decía hace un momento, con el mismo montaje que tiene el dínamo que está acá. Los mismos componentes, lo único que varía es la forma del inducido.
Miren ustedes allí. Inducido de corriente directa, inducido de corriente alterna. Vamos a armarlo. Allí colocamos la polea en la parte posterior. Y colocamos aquí enfrente las escobillas. Las escobillas que son las que van a colectar o a recibir la corriente eléctrica. Y tenemos ya las escobillas con el colector o conmutador. Vamos a poner un aparato de medida, pero ahora este aparato de medida que yo lo venía utilizando en corriente directa, voltios y una rayita, me indica corriente directa. Ahora voy a utilizar corriente alterna, entonces voy a colocar mi multímetro en la escala de corriente alterna, que es la que está en la parte de arriba. Aquí voltaje con esta pequeña onda que significa corriente alterna. Voy a moverlo y lo voy a poner en 20, hasta 20, y vamos a ver lo que ocurre. En el caso de la corriente alterna, ya no tengo que preocuparme de colocar la polaridad de los cables siguiendo un orden. Aquí la corriente alterna no tiene polos eléctricos. Por lo tanto, el cable rojo procedente del voltímetro puede ir a cualquier lugar del enrollado de alambre. Coloco ahí y el cable negro coloco en el otro lado. Puede ser indiferente. Y estamos listos para hacer generar un poco de corriente alterna. Vamos a colocar esta pequeña banda. Y vamos a ver el resultado. Primero en el voltímetro. Miremos. Miren el voltaje. Tenemos 3 y hasta 4 voltios. Y puede ser mucho más. 5 voltios. Miren ustedes el resultado. ¿Qué conclusión tenemos con esto? La corriente alterna es más eficiente. Esos números que estamos viendo allí son los voltios. Tiene más fuerza para producir corriente eléctrica. Y eso fue lo que descubrieron, los que inventaron el poder de la corriente alterna, que era más útil porque tenía más rendimiento. Y esta corriente viaja a mayor distancia, no se pierde, porque el movimiento de los electrones en los cables y en el inducido es un movimiento de ir y venir. Va y viene. Miren ustedes la enorme ventaja de 1 y fracción que da un dínamo de las mismas condiciones hasta 6 voltios y más que puede dar el alternador. Al comienzo prende y apaga, al comienzo prende y apaga la corriente alterna. Voy aumentando el ciclaje, voy aumentando la velocidad. Y se nota que la lámpara se ilumina con mucha intensidad y no se nota el prender y apagar por la rapidez con que cambia de sentido el movimiento, el flujo de electrones. Empieza despacio y con la luz que prende y apaga, característica de la corriente alterna. Recordemos algo viendo esto, lo que hacía Faraday con su imán que introducía y sacaba de la bobina y la corriente se iba por un lado y para otro lado. Y aquí está, lo que él hizo acá está convertido en realidad. Miren
Ahora ya no se nota que la lámpara se apaga porque la velocidad está siendo considerable y se confunde el ir y venir de electrones. Ahí tenemos la máxima expresión de la corriente alterna, luz eléctrica. Y lo más importante, miren la cantidad de luz que tenemos. El rendimiento es mucho mayor que si fuera una lámpara con un dínamo. Aquí tenemos muchísima luz si comparamos con la luz del dínamo. Razón por la cual se consideró la corriente alterna de mayor utilidad, de mayor ventaja, mayor rendimiento y viaja con más facilidad largas distancias. Miren esto. Y entonces, la famosa guerra de las corrientes eléctricas, corriente de dínamos, Thomas Alva Edison se ve obligado a retirar sus sistemas de alumbrado con corriente directa y vence el proyecto de George Westinghouse, Nikola Tesla, la corriente alterna. Invaden el mundo, junto a ellos un poderoso grupo de gente muy capaz, muy inteligente, creadores, inventores, europeos, alemanes, ingleses, italianos, rusos, etc. Y el mundo queda electrizado, electrificado con la corriente alterna. Bueno amigos, vean ustedes la importancia que tiene esta historia que hemos visto y gracias al generoso dínamo y alternador. Bueno, gracias. Esperamos vernos muy pronto amigos. Como siempre, que pasen de lo mejor. Chao.
El alternador es la máquina clave en una planta eléctrica. Es capaz de generar corriente alterna a una frecuencia fija. Al alternador también se le conoce como generador síncrono. Un alternador produce electricidad mediante inducción electromagnética. Para generar electricidad en una espira, se hace rotar la espira respecto a un campo magnético estacionario, o se hace rotar a un campo magnético respecto a una espira estacionaria. Este segundo método resulta técnicamente más sencillo y es el que se usa hoy en día en un alternador. La inducción electromagnética es proporcional al número de espiras, por eso usamos múltiples espiras en lo que podemos llamar indistintamente arrollamiento, bobina o devanado. Las dos partes principales de un alternador son el rotor o rotor y el estator. La RAE defiende aparentemente con poco éxito la pronunciación estator. El rotor gira dentro de un estator que no se mueve, por eso se llama estator, por permanecer estático respecto al rotor. Ten presente que en nuestros cálculos vamos a reservar la letra N para indicar velocidad del rotor expresada en vueltas por minuto. El rotor es un electroimán que al girar produce un flujo electromagnético variable. Por otra parte, el estator aloja un devanado o unos devanados. De acuerdo con Faraday, un flujo magnético variable que atraviesa un conductor produce una fuerza electromotriz inducida en el conductor. El flujo magnético variable es provisto en este caso por el rotor. El conductor sobre el que se induce la FEM es el devanado del estator. A este tipo de rotor se le llama rotor de polos salientes. Para comprender mejor su funcionamiento vamos a considerar un rotor con solo 4 polos, o mejor aún, puesto que los polos siempre vienen en parejas con 2 pares de polos. Los pares de polos se representan con la letra P. Los devanados del rotor se alimentan o excitan con una fuente de corriente continua. Este es el campo magnético que producen. El rotor es impulsado generalmente por una turbina. El campo magnético rota con él a la misma velocidad. El flujo magnético giratorio que proviene del rotor intersecta el devanado del estator que se dispone alrededor del rotor. Eso genera una fuerza electromotriz alterna en el devanado y con ello una corriente alterna cuando se conectan a un consumo. Llamamos velocidad de sincronismo a la velocidad de giro del rotor. Este nombre se debe a que la frecuencia de la corriente alterna está sincronizada con la velocidad del rotor, es decir, que es la misma o un múltiplo entero. Por eso al alternador se le llama generador síncrono. Eso ocurre también con el motor síncrono, que básicamente es un alternador funcionando como motor. Es habitual usar la notación N o N sub S para indicar la velocidad de sincronismo. En las máquinas asíncronas cambiaremos esta notación, la llamaremos N1. La razón es que los motores asíncronos, que son los más comunes, el rotor va a una velocidad algo menor que la velocidad de sincronismo. En este tipo de motores llamamos N1 a la velocidad de sincronismo y reservamos N2 para indicar la velocidad del rotor. En todo caso, ahora estamos con el alternador, que es una máquina síncrona. Usaremos N para representar la velocidad síncrona. Vamos a analizar lo que ocurre en el alternador. Observa que cuando el ciclo se inicia, los polos están cruzando el devanado en cada uno de los 4 segmentos en los que éste se divide. Un avance hasta el siguiente polo equivale exactamente a un semiciclo. El siguiente semiciclo durará de nuevo lo que tarde en cruzarse el siguiente polo. En suma, un ciclo completo, o lo que algunos llamarían 360 grados eléctricos, equivale al giro de un par de polos opuestos, norte-sur o sur-norte. Comprueba en los siguientes ciclos que esto es así. Cada medio giro del rotor, o 180 grados mecánicos, produce un ciclo eléctrico completo, o 360 grados eléctricos. Esto puede expresarse matemáticamente con facilidad. P va a ser el número de pares de polos del rotor, F la frecuencia de la corriente en ciclos por segundo y N la velocidad de giro del rotor en revoluciones por minuto. Para comparar F y N nos interesan las mismas unidades de tiempo, así que convertimos los ciclos por segundo de F a ciclos por minuto. Para hacerlo multiplicamos F por 60. Si solo hubiera un par de polos, una vuelta completa del rotor induciría un único ciclo eléctrico.
es decir, n es igual a 60 por F. Acabamos de ver que con dos pares de polos se necesita solo media vuelta para tener un ciclo eléctrico, es decir, n es igual a 60F partido por 2. Y así podríamos generalizar con P pares de polos, vamos a necesitar una velocidad del rotor que sería n igual a 60F partido por P. Puede afirmarse que, como pasa con todas las máquinas síncronas, la frecuencia eléctrica está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica. Para producir tres fases de corriente alterna se añaden otros dos devanados al estátor, quedando los tres con una diferencia de fase de 120 grados entre sí. Los devanados se conectan en estrella, para los cuales se unen tres terminales, uno de cada devanado, y los consumos se conectan a los otros tres extremos, siendo cada uno de ellos una fase. Calcula la velocidad en revoluciones por minuto a la que debe girar este rotor de 4 polos para producir corriente de 50 Hz. Para el vídeo hasta que tengas una respuesta. Aquí tienes la respuesta. Imagínate un alternador de gran tamaño, como el de esta foto, con polos extremadamente pesados en su rotor que están girando a esta velocidad. Esta enorme velocidad combinada con el peso de los polos inducen una fuerza centrífuga descomunal en los polos del rotor. Esto conducirá a un fallo mecánico prematuro. Por esa razón, los rotores de polos salientes generalmente tienen 10 o 20 polos, lo que requiere una menor velocidad de giro. Los rotores de polos salientes se emplean cuando el eje conectado a la turbina gira a pocas revoluciones por minuto. Acabamos de ver que los rotores de polos salientes no pueden girar a altas velocidades. Los rotores que están conectados a turbinas de alta velocidad son diferentes, ya que deben girar a más de 1000 o 1500 revoluciones por minuto. Se construyen lisos y el bobinado de excitación se aloja en ranuras o directamente bajo la superficie. Los núcleos polares se diseñan para transferir de forma efectiva el flujo magnético. Se fabrican de láminas gruesas aisladas unas de otras con barniz. De esta forma se reducen las pérdidas por corrientes parásitas. Los devanados de un rotor trifásico de 12 polos se muestran aquí. Las ranuras para alojar los devanados de un estator pueden ser como estas. El estator presenta un aspecto como este cuando comienza a bobinarse, como este cuando ya está casi bobinado, y como este con el devanado completo. El espacio libre que hay entre el estator y el rotor se conoce como entrehierro. El entrehierro es necesario para permitir el giro del rotor, pero se intenta que sea lo más pequeño posible para evitar la dispersión del flujo magnético. Las pérdidas del hierro, tanto por histéresis como por corrientes parásitas, también afectan al estator. La histéresis se reduce eligiendo un material blando. Las corrientes parásitas pueden controlarse al igual que hacemos con el rotor, aumentando la resistividad del acero, aliándolo con silicio, y dividiendo el estator en láminas aisladas eléctricamente unas de otras. El rotor se alimenta con corriente continua usando un par de anillos deslizantes y escobillas de grafito. La corriente continua puede suministrarse con una fuente externa, o bien desde un pequeño generador de corriente continua accionado por el mismo eje del rotor. A estos alternadores se les llama autoexcitados. Al someter un alternador a una carga variable, el voltaje producido también va a cambiar. Es deseable regular el voltaje para que se mantenga estable. Se puede conseguir esta regulación con facilidad controlando la intensidad del campo magnético. Si el voltaje en las terminales disminuye, el regulador aumentaría la corriente de excitación y así se consigue incrementar la intensidad de este campo magnético.
el resultado es que la tensión en los terminales aumentará. Si en cambio el problema que tuviéramos es que la fuerza electromotriz en las terminales aumenta, haríamos todo lo contrario. ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Recalibrando. Ya sabes, si te gusta mi video suscríbete y el canal siempre es ATP apto todo público. Bueno, hoy por fin llegó el video que tanto vos y yo estábamos esperando, el video de alternadores. Conseguí todo lo que quería como para hacer un lindo video, así que bueno, empecemos. Vamos a arrancar con lo básico, que es el funcionamiento de un generador, cómo funciona un generador. Para la persona que tal vez no lo entiende, no lo sabe, que arranca de cero, bueno, se lo explicamos. Un generador tiene dos partes básicas. Tenemos una bobina de alambre y un imán permanente. Al atravesar el imán permanente cerca de la bobina o a través de la bobina, el campo magnético que tiene el imán permanente afecta a la bobina y a la salida vamos a tener una determinada tensión. Bueno, eso es básicamente cómo funciona, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si en vez de reemplazamos el imán permanente por otra bobina? Si atravesamos dos bobinas, así no pasa nada, porque ninguna de las dos bobinas tiene conectado nada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tomar una bobina y le vamos a aplicar una fuente de energía. En este caso, modo de ejemplo, una pila. Al aplicarle esta pila a la bobina, la pila le va a entregar una determinada tensión. Esa determinada tensión va a circular a través de la bobina y va a generar un campo magnético. O sea, se va a generar un campo electromagnético, mejor dicho, es un electroimán. Si nosotros tomamos esa bobina, este electroimán que hicimos acá, y lo hacemos circular cerca de la otra bobina o a través de la otra bobina, va a generar un campo magnético. El campo magnético va a afectar esta segunda bobina y acá a la salida vamos a tener una determinada tensión. Ahora, si la fuente de energía nosotros la modificamos, supongamos que ponemos otra pila o ponemos una batería, al aumentar la tensión se va a generar un campo electromagnético mucho más grande y ese campo electromagnético va a afectar de manera diferente a esta bobina y va a generar acá a la salida una tensión seguramente mucho mayor. Así que bueno, este es el principio básico de cómo funciona el alternador, porque el alternador adentro no tiene imanes permanentes. Acá yo ya tengo uno desarmado, vamos a verlo ahora en detalles. Bueno, acá tenemos un alternador real desarmado. Esto es el rotor, esto va acá adentro, acá está el extractor y ahí están el resto de las conexiones. Pero bueno, por ahora vamos a concentrarnos en lo que es el rotor. El rotor, a ver, vamos a hacer un acercamiento. Ahí ustedes pueden ver, ahí se puede ver bien. Ahí adentro, a ver, ahí, acá está, hay una bobina, ¿no es cierto? Es el bobinado. Y estos dos anillos de cobre que están en paralelo uno de otro, eso es el colector del rotor. Ustedes siempre están acostumbrados a ver tal vez un colector así de un motor de este tipo. Bueno, el colector del rotor de alternador es así, es diferente, pero sigue siendo igual un colector. Bueno, nosotros al aplicar una tensión aquí, vamos a energizar esta bobina, que esta bobina es una bobina así simple. Es un carrete enrollado. Al aplicarle una tensión va a generar un campo magnético igual que tiene un imán permanente, va a tener un norte y un sur, o al revés, según la polaridad, ¿no es cierto? Bueno, ahí viene para qué es todo este armazón metálico que tiene así, que parece así como si fueran garras. Si ustedes se fijan, supongamos que acá tengamos el campo norte energizado de este lado, lo transmite todo hasta aquí, y de este lado sucede exactamente lo mismo, pero con el otro campo. Con esto logramos tener el campo norte-sur, 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 ¿no es cierto? Y estaría emulando como si fueran imanes permanentes, pero con un electroimán. La ventaja que tiene esto es que la tensión aquí, nosotros en el colector, la podemos variar. Al variar la tensión va a variar la magnitud del campo magnético, o sea, va a ser más fuerte o más débil, y de esa manera nosotros podemos controlar la potencia
que nos va a entregar el alternador, ¿no es cierto? Bueno, esto acá, la conexión acá del colector, esto es un regulador de tensión interno. Acá, como verán, tiene dos escobillas. Esto va así, ahí tiene la salida, esto iría en la parte de afuera. O sea, esto va adentro y esta es la salida de la conexión, ¿no es cierto? Esto iría así acá, ¿no es cierto? Y bueno, esto gira así y se va alimentando a través de las escobillas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar una fuente de alimentación. En este caso, esta que está acá es una fuente, creo que es de 12 volts. Ahí, como verán, está haciendo unas chispitas. Se la vamos a aplicar al colector, lo vamos a energizar y vamos a ver qué es lo que pasa con esos clavos que están ahí. Bueno, como verán, ahí apenas lo energicé, los atrajo enseguida, se adhirieron y ahora voy a soltar. Y bueno, ahí como verán se desprendieron todos. Eso es básicamente lo que hace el rotor. Acá no sé si se los mostré antes, ahí de este lado. Ahí tiene la conexión de una de las bobinas a este colector. Y acá está la del otro que va por abajo, va por adentro. Bueno, por otro lado tenemos el estator, que acá es donde trabaja, donde gira el rotor. Y el campo magnético que produce el rotor va a afectar al estator, o sea, va a inducir el campo magnético y va a producir una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica va a salir por tres terminales, que son esos tres terminales que están ahí. Ahí se pueden ver, es 1, 2, 3. ¿Por qué hay tres terminales? Porque el alternador es trifásico. Entonces esos tres terminales se conectan a un puente de diodos trifásico que está compuesto por 6 diodos. Y de ahí tenemos la salida. Después acá tiene esto, que estos son 3 diodos más que se conectan, ahí está, vamos a ampliarlo un poco, al regulador de tensión. Acá están las escobillas, están trabadas con este clip para que no se salgan, están ahí adentro. Y acá sale la salida de preexcitación para lo que es el colector del rotor. Y la salida de los diodos estos, o sea, la salida que iría a la batería, va a estar del otro lado. Aquí. El alternador tiene la difícil tarea de regular la tensión a la salida en base a el giro del rotor, o sea, la cantidad de revoluciones. El rotor, recuerden que está movido por el motor, y a la carga que tiene a la salida. O sea, la carga serían las lámparas, el sistema de encendido, todo eso. Bueno, ¿cómo es que lo hace eso? Bueno, eso lo hace a través del regulador de tensión, que ustedes lo habrán escuchado nombrar varias veces. Hay reguladores de tensión interno, como este, y reguladores de tensión externos. Acá tenemos un diagrama resumido de lo que sería el alternador. Estas tres bobinas representan el estator y esta bobina de acá representa el rotor. Estos tres diodos de acá y estos tres diodos de acá conforman lo que es el puente rectificador trifásico. Esta es la parte negativa y esta de acá es la parte positiva, que a través del terminal B+, se conecta directamente a la batería. Después acá tenemos la lámpara de encendido. Esta lámpara es la que está en el tablero cuando nosotros le damos contacto al vehículo. Antes de darle arranque se enciende esta lámpara de batería. Esta lámpara de batería lo que me hace, le aplica una pequeña tensión al rotor como para que éste empiece a funcionar. Una vez que el alternador comienza a funcionar, o sea, comienza a girar en forma mecánica, ya no necesita más este preexcitado a través de la lámpara y la lámpara se va a apagar. Y después lo que va a hacer, va a tomar la energía que necesita, la va a tomar internamente a través de estos tres diodos que están acá. Fíjense que están acá y vienen acá. Y después el que se va a hacer cargo de regular la intensidad del voltaje en el rotor va a ser el regulador de voltaje. Al regular la intensidad del voltaje en el rotor, va a aumentar o disminuir el campo magnético del mismo. Por lo tanto, lo mismo se va a traducir en el estator y en la salida. Esta regulación que hace el regulador de voltaje, obviamente lo hace en función a la carga que haya, o sea, las lámparas, el aire acondicionado, el sistema de encendido y todo eso. Y también en base a las revoluciones a las que esté girando el alternador. O sea, lo que tiene que hacer es siempre mantener el mismo voltaje a la salida, regulando el rotor.
Bueno, este es el diagrama básico de conexión de lo que tenemos ahí armado en la maqueta, que ahora lo vamos a probar. Este es un alternador nuevo de última generación y este alternador tiene solamente 3 conexiones. Tiene B+, D+, y B- o también chasis, negativo, como masa, como lo quieran llamar. Acá tenemos por otro lado la batería del auto. Bueno, y la conexión sería esta. El positivo de la batería va al B+, y el negativo va al B- o chasis. Bueno, una vez que ponemos en movimiento el alternador a través del motor del auto, o en este caso vamos a usar un motor eléctrico, y empieza a girar, pero acá no vamos a tener nada, o sea, solamente vamos a tener la tensión de la batería. Pero si medimos con un voltímetro no va a haber tensión de carga, y si acá pusiésemos un amperímetro tampoco habría una corriente de carga, no habría nada. ¿Por qué pasa esto? Porque el alternador, como estuvimos viendo hasta ahora, ustedes vieron que el rotor era un electroimán. Bueno, ese rotor necesita una tensión inicial para energizarse y arrancar. Eso solamente es un instante, lo hace ahí en el arranque, después se autoalimenta de la salida del alternador, pero necesita sí o sí para arrancar ese pulso para magnetizarse. Bueno, ¿cómo lo resuelven? ¿Cómo lo hacen? Bueno, para eso está el terminal este D+, que está acá. Lo que hacen es muy sencillo. Conectan el terminal D+, con el B+, pero acá en el medio le ponen una lámpara. Es una lámpara muy chica de 2 watts. Esta es la lámpara que ustedes tienen en el tablero del auto. ¿Vieron cuando ustedes al auto le dan contacto y se prende 2 luces? Se va a prender la de aceite y la de batería. Después cuando ustedes le dan arranque y se pone en marcha el motor, las 2 luces se apagan. Bueno, la batería se va a apagar porque ya se energizó el rotor y ya se está autoalimentando del mismo alternador. El que se encarga de hacer toda esa tarea de la autoalimentación y después regular el rotor es el regulador de tensión. Así que bueno, esto es más o menos lo que está armado en la maqueta. Ahora lo vamos a probar. Y bueno, acá vino Juancito el Electrón, me vino a dar una mano con la explicación. Así que bueno, vamos a la maqueta y hacemos las pruebas. Bueno, acá tenemos la maqueta armada. Acá tenemos motor de lavarropas, alternador, batería, voltímetro, amperímetro, y acá está la luz del tablero que está conectada al terminal D+, y la otra pata está conectada al B+, que está acá, que después va a la batería a través del amperímetro. Ahora cuando a mí me falta conectar un cable, cuando yo conecte este cable se va a prender la luz. Esto sería el equivalente de darle contacto al auto. Y ahora cuando yo ponga en marcha el motor, van a ver que apenas empiece a generar corriente y se autoabastezca internamente, se apaga la luz enseguida. Ahí está, ahí como pudieron ver, ya se apagó y fíjense que ya hay una corriente de carga que fíjense que está bajando mucho porque la batería en realidad ya está cargada. Así que lo que vamos a hacer ahora, la vamos a dejar que descienda hasta 0 para mostrarles qué es lo que pasa cuando ya no tiene más nada que cargar el alternador. Bueno, ahí puede verse, no sé si ya lo están distinguiendo. Ahí fíjense lo que pasa con la lámpara del tablero. Fíjense que prende y no prende. Bueno, eso es lo que está haciendo el regulador de voltaje. Está conectando y desconectando al rotor porque ya llegó al límite de la carga de la batería y no tiene ninguna otra carga. Ahora lo que vamos a hacer, le voy a agregar una carga, como va a ser esta lamparita, se la voy a conectar y van a ver que va a dejar de parpadear, se va a apagar y vamos a tener el consumo de la lamparita. Ahí está, ahí lo pueden ver, ahí está. Si lo desconecto, bueno, otra vez, cuando ya está cargada, hace lo mismo. Esta es la mejor configuración para usar el alternador como generador. Sí o sí van a tener que tener puesta la lamparita para que lo energice cada vez que hay movimiento. El problema que va a tener esto, así, si lo dejamos así, es el consumo de la lamparita. Que bueno, acá está. Esto en realidad son 150 mAh. Así que lo tienen que tener en cuenta si lo quieren usar así como generador o aerogenerador.
Lo que vamos a hacer ahora es desconecté la lamparita esta de carga, la que está ahí puenteando el B+, con el D+, que hace el energizado del rotor. La desconecté, vamos a ponerlo en marcha y vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí como verán no pasa nada, no está generando nada, porque fíjense, tenemos acá, medimos la tensión de la batería y no hay ninguna corriente. Ahora, si yo agarro con el terminal, toco el B+, listo, ya está, ahí ya está, ya alcanzó. Fíjense que apenas lo toqué y lo desconecté y ya empezó a funcionar. Hasta el momento hemos utilizado este motor a una velocidad de 2800 revoluciones por minuto para hacer las dos pruebas anteriores. Lo bueno es que tiene un segundo devanado que me permite configurarlo a 300 revoluciones por minuto y así podemos ver cómo se comporta el alternador en bajas revoluciones. Según las especificaciones de este fabricante, este alternador para poder funcionar necesita como mínimo entre 1200 y 1600 RPM, revoluciones por minuto, para funcionar, o sea, para generar tensión. Acá está conectado, ya está puesto la luz, como verán. Así que lo que voy a hacer es, lo voy a encender. Ahí ustedes pueden observar el desplazamiento de la banda, que es lento, que son 300 revoluciones. Y como verán, no está generando nada. El voltaje es el voltaje de la batería. La lamparita se está alimentando directamente de la batería y acá está el consumo, pero todo de la batería. El alternador no está generando. Así que ténganlo muy en cuenta si van a construir un aerogenerador, de chequear las especificaciones y fijarse cuánto es lo mínimo que necesita de revoluciones para funcionar. Porque como verán, a bajas revoluciones no funciona. Bueno, la última prueba que me queda por hacer, este alternador en las especificaciones dice sentido de giro horario. Entonces yo dije, bueno, pero ¿qué pasa si gira en forma antihoraria? ¿Funcionará también? Así que bueno, ya invertí el motor, así que ahí lo prendo. Acá está la luz y acá están el voltímetro y amperímetro. Lo enciendo. Bueno, como podrán ver no hay ningún problema, está funcionando igual, sin ningún problema. Hay tensión de carga y hay corriente de carga, está cargando la batería. Así que puede funcionar tranquilamente en sentido antihorario. Bueno, hemos llegado al final del video, espero que les haya servido, que les haya gustado. Recuerden, bueno, que es un generador, ustedes lo vieron, bastante bueno, que se autorregula. Se autorregula en función de la carga y las revoluciones. Todo ese trabajo siempre lo hace el regulador de tensión, poniéndole más intensidad o menos intensidad al rotor. De esa manera controla el campo y bueno, así es como regula la potencia a la salida. Hay muchos videos donde lo desarman, le sacan el rotor y lo reemplazan. El rotor, ¿cómo se llama? Que está hecho con electroimán, se lo sacan todo eso y lo reemplazan con imanes permanentes. Bueno, al hacer eso vas a perder toda la funcionalidad que te da el regulador de voltaje. Así que está bueno eso por el lado de que tal vez a bajas revoluciones te va a producir algo de energía y ya ustedes lo vieron que no. Pero yo la verdad me quedo con el alternador así como es original y preferiría usarlo así como generador, no lo modificaría. Si puedo conseguir los imanes, voy a ver si modifico el otro alternador y hacemos algunas pruebas a ver qué tal resulta. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Como siempre me dejan los comentarios cualquier duda o consulta y nos vemos en el próximo video.